¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos este martes a Plató Abierto. Hemos hablado mucho a lo largo de esta jornada de la sequía y seguramente seguiremos hablando en los próximos días, por eso aquí en Plató Abierto nosotros vamos a hablar de temas más amables y que seguramente a todos ustedes le interesen, porque tenemos con nosotros, como cada martes, a José Ocampo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para hablar sobre todo de temas legales, porque últimamente estamos escuchando muchas noticias sobre distintas cláusulas de préstamos que están siendo juzgadas, pero muchas veces no tenemos la información suficiente. Por tanto, como en anteriores programas ya hicimos alusión a todo este tema, hoy queremos un poco repasar y centrarnos sobre todo en cómo está la situación actual, sobre todo en el tema de estas cláusulas. Pues bastante embarullada, ¿sí, no? Bastante embarullada y con criterios muy distintos dependiendo del tribunal, ¿no? Incluso esperando los tribunales inferiores, esperando por que resuelva el Tribunal Supremo en algunas cuestiones. Es el principal problema ese, ¿no, José? Que los tribunales no encuentran esta uniformidad. No hay uniformidad y entonces me temo mucho que la uniformidad va a venir impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si te parece y si le parece también a nuestros espectadores, vamos a repasar algunos de los casos, porque yo creo que de actualidad tenemos las cláusulas suelo. Pues ¿cómo está el caso suelo? Ese es en el que hay más unanimidad. Las cláusulas suelo, en el año 2013 el Tribunal Supremo habían dicho que la cláusula suelo, si no se explicaba bien, era una cláusula abusiva, por no haberse explicado bien, no por la cláusula suelo en sí, sino que por no haberse explicado bien. Pero el problema es que el Tribunal Supremo en el 2013 decía que el efecto no tenía efectos retroactivos, entonces que había que devolver las cantidades a partir de esa sentencia. Después el Tribunal Supremo volvió a dictar otras sentencias en las que decía que solo había que devolver el dinero desde esa sentencia, 9 de mayo del 2013. Muchas audiencias no estaban de acuerdo con ello, con el Tribunal Supremo, y había distintas posturas. Bueno, ese tema llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que el efecto era retroactivo desde el inicio del contrato. Por lo tanto, ahí no hay duda, hay que devolver las cantidades desde el inicio del contrato. De hecho, a raíz de eso, el Gobierno dictó un Real Decreto Ley en enero estableciendo pues, una vía amistosa para que los bancos devolviesen ese dinero. Y así tenemos el juzgado de cláusulas suelo en Vigo colapsado. Sí, bueno, es un juzgado que no solo es de cláusulas suelo, es juzgado que ve todas las cláusulas abusivas de los contratos con entidades bancarias. Desde luego. La cláusula de los gastos de constitución... Y es además el único juzgado para toda la provincia. Por eso está colapsado. Por eso está colapsado. Decía que los gastos de constitución de la hipoteca, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Pues ahí sí que hay un no ponerse de acuerdo por parte de los tribunales, ¿no? Vamos a ver, los préstamos hipotecarios normalmente tenían una cláusula que decía que el prestatario, es decir, el cliente, corría con todos los gastos de constitución, es decir, notario, registro e impuestos, ¿vale? Esa cláusula que atribuía todos los gastos, así en general, al consumidor, fue declarada nula por el Tribunal Supremo. El problema es qué consecuencias tiene declarar nula esa cláusula. Hay tribunales que entienden que, de acuerdo con lo que establece la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es al que hay que hacer caso, la cláusula, la consecuencia es que desaparece el contrato, pero que desaparezca no quiere decir que la pague el banco, para los tribunales que lo entienden así, sino que desaparezca, habrá que ver a qué dice, pues si hay alguna disposición legal que lo establezca. Otros juzgados, en cambio, entienden que desaparecer, y por ser abusiva, supone que como el beneficiario de que haya una hipoteca es el banco, porque el banco es el que tiene la garantía de que exista la hipoteca, el beneficiario de que exista esa cláusula es el banco fue el que la quiso imponer, el que incurrió en esos gastos, el banco debe ser el que pague esos gastos de constitución. Los que dicen que no es eso, dicen no, el banco no es el único beneficiario, y ahí yo creo que sí tienen razón, porque tú si pides 200.000 euros, si vamos sin poner como garantía nuestra casa, posiblemente no nos den el préstamo. Entonces, si obtenemos 200.000 euros porque ponemos de garantía nuestra casa y además lo obtenemos a un tipo de interés inferior, es decir, también somos beneficiarios de eso. ¿Qué está ocurriendo
para los que opinan que hay que verlo. Pues está ocurriendo que los gastos de registro sí los están imponiendo al banco, porque dice la norma registral dice que tiene que pagarlo aquel que es beneficiado por la inscripción. El que es beneficiado por la inscripción es el banco. Los gastos notariales los paga, de acuerdo con el reglamento notarial, aquel que ha elegido el notario. Por lo tanto, si queremos que los pague el banco, tenemos que probar que el banco ha sido el que ha elegido el notario. Y respecto a los impuestos, que es la parte más grande, que es el de actos jurídicos documentados, ahí hay un problema en los propios tribunales, porque la ley y el reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados no es claro. Y parece que hay una contradicción entre la ley y el reglamento. La ley dice que es el beneficiario y el reglamento, en cambio, lo establece más en el prestatario. Entonces, ahí el reglamento no podría contradecir la ley, entonces ahí ya viene la interpretación. Y ahí vamos a tener que esperar a que resuelva el Tribunal Supremo. Ahí sí que ya quien va a resolver eso no va a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, va a ser el Tribunal Supremo. Vamos a hablar ahora de cláusulas de vencimiento anticipado, y por eso te pido, José, que primero nos expliques un poco y le recuerdes a los espectadores de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Bien, las cláusulas de vencimiento anticipado es la típica cláusula que contienen los préstamos que dice: en caso de impago de una cuota, puedo dar por vencido el préstamo, es decir, lo doy vencido anticipadamente y te lo reclamo la totalidad. Es decir, me dan un préstamo de 300.000, llevo pagado 50.000, dejo de pagar una cuota y, de acuerdo con esa cláusula, te podría reclamar todo lo que queda pendiente, lo que no me has pagado y además todo lo que queda pendiente. Bueno, eso evidentemente nos parece a todos que es un abuso. Es decir, si yo impago una sola cuota en un préstamo que va a durar 15 años, en principio todo el mundo, si le preguntásemos, diría: es abusivo, ¿no? Una sola cuota, un préstamo de 15 años, sí, de 300.000 euros, y solo impagar 600 euros o 1.000 euros, es abusivo. Bueno, se ha declarado esa abusividad. Como consecuencia de eso, hubo una reforma legislativa que dijo que al menos tenían que ser tres cuotas. Pero los tribunales no quedaron contentos con eso y plantearon una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo: no, eso es un mínimo, las 3 cuotas, pero el juez puede analizar en cada caso en concreto si la aplicación de esa cláusula ha sido abusiva o no, es decir, si se han dado demasiado prisa en ese préstamo en concreto, en darlo por anticipado o no. ¿A qué nos ha llevado a eso? Pues nos ha llevado a que en muchos juzgados no se está ejecutando ningún préstamo hipotecario contra consumidores, como ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Pontevedra, y nos ha llevado a que el Tribunal Supremo plantee ahora una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si eso nos lleva a impedir de cualquier forma la aplicación de esa cláusula de vencimiento anticipado, para el caso de que, en vez de haber esperado una cuota, no hayamos cumplido con eso y hayamos esperado, por ejemplo, el impago de 10 cuotas. Otros tribunales entienden que, como aquella cláusula que es nula debe desaparecer el contrato, ya no hay esa cláusula, por lo tanto no se puede ejecutar, que es lo que está pasando, por ejemplo, en los juzgados de Pontevedra, capital. Sí, y volvemos entonces a esa falta de criterio entre unos y otros, ¿no? Sí, en Vigo no está pasando eso, en Pontevedra sí está pasando eso, y la audiencia, por ejemplo, de Vigo, que también pertenece a la audiencia de Pontevedra, tiene distinto criterio que las 2 audiencias de lo civil de Pontevedra, capital. ¿Llegarán a un acuerdo en algún momento? No, me parece que no han llegado. A ver si el Tribunal Supremo ha planteado ahora la cuestión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea más claro, porque en principio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que hay que expulsarla del contrato. Por lo tanto, desaparecería la posibilidad de dar por vencido el préstamo y tendrías que reclamar solo aquella parte del préstamo que has impagado. ¿Dónde queda entonces, no sé, la parte del cliente o de la persona que ha pedido ese préstamo, el beneficio de la duda, ¿no? No, pero esto beneficia mucho al consumidor. Sí. Pero el Tribunal Supremo dice que no lo beneficia porque la ejecución hipotecaria tiene una serie de privilegios que no tiene la ejecución normal. Entonces diría: oiga, lo que usted me está diciendo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, le va a causar más problemas al consumidor, ¿no? Entonces ha planteado una nueva cuestión.
Por último, ¿qué es lo que pasa con el índice de referencia IRPH? El IRPH, el índice de referencia IRPH, al contrario que el Euribor es el tipo de interés al que se prestan los bancos unos a otros. El IRPH es el tipo medio al que los bancos prestan el dinero a sus clientes. Por lo tanto, como se han prestado antes, a sus clientes se lo van a prestar más caro. El tema es que en muchos préstamos se referenciaban tu interés variable, unos al Euribor, casi todos, pero hay un porcentaje, se calcula que es sobre un 10%, que lo referencia al IRPH. El IRPH es un índice que se publica en el boletín, perdón, pero el problema está en que yo creo que el cliente no sabe lo que es el IRPH. Pasaría lo mismo que en la cláusula suelo, es decir, la cláusula suelo está en el contrato, el índice IRPH está en el contrato, pero el cliente desconocería las consecuencias de tener un IRPH. ¿La letra pequeña? No, es igual de grande, lo que pasa es la letra no explicada. Sí. Pensaría que el IRPH no sabe lo que es el IRPH, sí. Dirá, pues es algo que me lo han ofrecido en el otro banco, y en el otro banco me lo ofrecen al índice más el 0,75 y aquí me lo dicen más el 0,40, es decir, me gano un 0,35, ¿no? Porque en el otro te lo ofrecían al Euribor y aquí el IRPH. El IRPH pudo estar en algún momento por encima, 2 puntos por encima del Euribor, con lo cual realmente no te estabas ahorrando un 0,40, estabas pagando un 2 más, ¿no? Bueno, pues y entonces, sí. ¿qué ha pasado? Pues el Tribunal Supremo hace poco nos ha anunciado a través de su oficina de prensa que ha declarado que el IRPH no es un interés abusivo. Todavía no ha sido publicada, pero nos ha dicho que ya ha dictado la sentencia, falta verla en su contenido, y nos ha dicho que no es abusiva. Yo ahí disiento totalmente, pero es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, veremos a ver cómo lo razona. Veremos si finalmente puede ser o no puede ser declarado abusivo. Lo que sí se recomienda entonces que la gente, cuando tenga que pedir un préstamo, vaya a hacer una hipoteca o lo que sea, que se fije bien en la letra grande, que es importante, pero que pida explicaciones, porque al final es importante saber lo que uno está pidiendo, comprando en este caso. Siempre. José, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Esperemos que hayamos resuelto algunas de las dudas que puedan tener nuestros espectadores. Ha sido una semana de mucha solidaridad. Estamos acercándonos a la campaña navideña y el Banco de Alimentos, ya lo sabéis, en el mes de noviembre, diciembre, organiza esa gran recogida solidaria que ha superado y ha batido todas las expectativas este año. Este que ven es el resultado de 2 días de solidaridad con el Banco de Alimentos. Su almacén empieza a recibir los miles de kilos de comida recaudados en la gran recogida que se celebró este pasado viernes y sábado en 155 hipermercados de la provincia y que superó las 300 toneladas. Ciertamente estamos muy contentos porque la estimación de la información que nos llegaba el sábado a última hora de la tarde de lo recogido en los distintos supermercados y demás, daba que estábamos ya en una cifra superior a 300.000 kilos y bueno, pues todavía nos faltan algunos flecos y esperemos que sea una cifra importante. Es impresionante la respuesta tanto de los voluntarios como la respuesta de la gente cuando hacemos un llamamiento de que necesitamos alimentos. Lo que toca ahora es ordenarlos según categorías y fecha de caducidad y apilarlos en las estanterías para que a partir de la próxima semana se pueda empezar a repartir a los diferentes centros que abastece el Banco de Alimentos. Hemos recepcionado una parte de mercancía en el banco, en el otro almacén que tenemos, y ya estamos empezando a clasificar. Es decir, no es que vayamos a esperar a tener todo para empezar a clasificar. Ya estamos trabajando en clasificar mercancía para poder empezar cuanto antes a repartirla. Una ayuda que llegará a 25.000 personas hasta la próxima primavera. Están garantizados los recursos para toda esa gente que tiene problemas, para esa gente desfavorecida. Hay más campañas a lo largo de estas Navidades, por ejemplo, Vida Digna. Si os queréis acercar hasta Toys R Us, está allí recogiendo juguetes, recogiendo ropa para que todos los niños tengan su juguete estas Navidades. Y dicho esto, vamos a hablar de animales, que también hay que tratarlo con el debido respeto, pueden ser uno de los regalos estrella de las Navidades y esperemos que la gente cuando decida regalar o pedir a los Reyes un cachorro, hay que tener en cuenta que está
regalando una vida que hay que cuidar, que hay que alimentar y que hay que tener muy en cuenta. Marcos, muy buenas tardes del centro, de la Clínica Centro en Navia, ¿cómo estamos? Bien. ¿Verdad? Recomendación, que se lo piensen bien. Recomendación es pensárselo siempre muy bien y de hecho no es una de nuestras prioridades que se regalen animales. Adoptar. Sino que mejor es adoptar siempre, pero no ligarlo a estas fechas, ¿no? Sí. Porque si no muchas veces luego se nos queda por el camino muchos animales porque la gente no asume lo que eso implica, ¿no? Y al final, como decíamos, son personitas, son seres humanos, Sí, son son un vidas. ser vivo que necesita pues unas necesidades, unos cuidados, una dedicación y que a veces cuando llevan un tiempo con nosotros pues nos supera, ¿no? Pues esto hay que pensarlo mucho antes. Desde luego. Y nosotros vamos a hablar de preguntas que nos llegan, de dudas que surgen entre los espectadores, entre gente que acude a la Clínica Centro. Marcos, porque nos dice Luisa que tiene un cachorro de 4 meses recién adoptado. Bueno, una buena decisión en principio. Sí. Estaba acostumbrado a comer comida casera y ahora le cuesta comer el pienso que le ha recomendado el veterinario. ¿Cómo puede hacer para que se coma el pienso? ¿Y cuántas veces tiene o es necesario darle de comer al día? Este problema que tenemos con un cachorro recién adoptado es bastante común, sí, porque a veces en una protectora o en una casa pues están acostumbrados a comer comida casera. Es bastante más apetecible que algo que es seco, como el pienso, que sabe menos, huele menos, y hay que intentar hacer pues como hacemos con un niño, ¿no? Pues intentar convencerlo de que poco a poco hay que hacer una transición a ese nuevo alimento, que sea un alimento adecuado obviamente a un cachorro, en función de la raza, que siempre no es igual alimentar un cachorro de una raza pequeñita que de un perro de tamaño grande, porque sus necesidades son diferentes, ¿no? Pero que hay que ir convenciéndolo poco a poco. Muchas veces mezclando inicialmente la comida casera con un pienso, pero poco a poco ir retirando esa comida casera y que luego sirva como premio, como un refuerzo positivo, sí, momentáneo, pero no como algo obligatorio todos los días. Reeducar. Eso es, reeducar, pero es como con un niño, ¿no? Una sí, batalla diaria hasta que acabas convenciéndolo, que me lo digan, ¿no? A mí. Pues más o menos es muy similar, ¿no? Sí. Y pregunta también que cuántas veces debe dar comer al día. Lo normal cuando son cachorros con 4 meses es pues unas 3 o 4 comidas diarias, ¿no? Cantidades más pequeñas, varias veces al día. Con el paso de los meses podrá ir reduciéndole el número de comidas, pero siempre recomendamos que hagan como mínimo 2 comidas diarias. Esto de que el perro debe comer solo una vez al día, como se decía hace tiempo, sabemos que no está muy indicado, y sobre todo en razas grandes, porque el comer mucha comida junta puede dar problemas digestivos asociados. Marcos, dice Juan, que es propietario de 3 gatos y que tiene un problema sobre todo con las pulgas de forma intermitente. Dice que vive en un piso que no tiene prácticamente acceso al exterior y su pregunta es si debe fumigar la casa para acabar con los problemas. Fumigar la casa es siempre un último recurso. O sea, lo primero que tiene que pensar Juan es, vive en el interior los 3 gatos, pero nosotros entramos y salimos todos los días, a lo mejor el vecino tiene algún perro o algún gato que también tiene el problema con las pulgas y de algún modo a nuestra casa llega alguna pulga. Si tiene 3 gatos y no los trata de forma regular, es decir, no todos los meses le está aplicando un producto eficaz a los 3 gatos, es normal que tengamos problemas intermitentes. Las pulgas que pueda tener un gato son la minoría de las que rodean a ese gato. Esto siempre que lo explicamos la gente empieza a poner caras raras diciendo yo en mi casa no tengo pulgas, ¿no? Pero es que el ciclo de la pulga es así, solo un 5% son pulgas adultas que están encima de los animales y el resto son pues, sus huevos o sus larvas que están en nuestra alfombra, en nuestro sofá, en nuestro parqué. Si no tratamos a los 3 gatos continuamente, las pulgas se están reproduciendo y están llenándonos el entorno de nuevas y futuras pulgas, ¿no? Por eso hay que tratarlos bien a los 3. Si hacemos eso bien, seguramente no haga falta fumigar el hogar, que siempre es un método más agresivo, más tóxico para todos, para nosotros, para el medio ambiente, para los propios gatos, que hay que sacarlos del entorno cuando fumigamos. Entonces lo ideal es que trate con un producto eficaz y regularmente a los 3 gatos. Y seguro que el problema acaba. Pregunta personal esta, que yo siempre he tenido muchas dudas respecto a esto. Cuando llega un nuevo miembro a la familia y hay una persona que tiene perros o que tiene gatos, ¿también ahí hay que reeducar? ¿O cómo afrontan los animales la llegada de un bebé? De un bebé. Claro que hay que reeducar y de hecho con un gato quizás lo hagamos menos, pero con un perro siempre hay que trabajar poco a poco, ir acostumbrándolo a los nuevos olores, a los nuevos sonidos. Nunca dejamos el bebé de repente solo con el perro, sino que le vamos dejando oler la ropa del niño para que vaya acostumbrándose y reconociéndolo. La mayoría de las veces no hay ningún problema, la mayoría de las veces, pero tiene que ser un proceso progresivo. Sí.
Y lo mismo si introducimos un animal nuevo donde ya hay otro animal, ¿no? Tiene que ser un proceso de eso, habituarse poco a poco. ¿Perros y gatos? Y perros y gatos también es un mito, pero sobre todo es fácil introducir un gatito donde hay un perro. Sí. Introducir un cachorro donde hay un gato adulto normalmente es más complicado, pero si lo hacemos bien también podemos conseguir que por lo menos se toleren, ¿no? Que no se maten. Estamos de enhorabuena en la Clínica Centro de Navia porque, Marcos, cumplís este mes de diciembre 9 años. 9 años, Se dice pronto. Se dice pronto. 9 años hizo ahora justo estos días que abrimos la clínica, ¿no? En plena crisis en el 2008 y bueno, pues afortunadamente gracias a la confianza de la gente no hemos parado de crecer en todos estos años y ahora pues seguimos ahí al pie del cañón. ¿Qué valoración harías de todo este tiempo? Bueno, pues yo creo que es un trabajo que obviamente te tiene que gustar mucho porque exige muchísimas horas y muchísima dedicación, no solo diariamente en la clínica, sino fuera, en formación, en preparar cosas, en ver casos, porque el trabajo te lo llevas a casa, ¿no? No es un trabajo que puedas desconectar fácilmente de él, pero que como te gusta y como los clientes lo valoran, pues lo haces de forma más fácil. María seguro que ya lo sabe, yo no, y pregunto por la curiosidad. ¿Tienes animales en casa? En casa, justo donde vivimos ahora mismo, no, porque vivimos en un piso que no es muy fácil y tenemos 2 niñas también, pero sí que en casa de la familia siempre tenemos un perro y gato, en casa de los suegros, en casa de mis padres, lo mismo, ¿no? ¿En un piso es recomendable o no es recomendable tener animales? Es recomendable, pero tienes que tener tiempo y obviamente un poco de espacio, ¿no? Sobre todo con un perro, ¿no? Un gato es mucho más cómodo de tener, exige mucho menos, es mucho más cómodo el manejarlo diariamente, pero un perro necesitas sacarlo a la calle mínimo 3 veces al día y necesitas tener tiempo y disponibilidad. Desde luego, porque al final, como decimos siempre, hay que pensárselo bien, son seres vivos, necesitan alimentación, necesitan salir, necesitan cuidados, cariño, todo. Sí. Y que la gente se lo piense mucho, pero que adoptar siempre es una buena decisión antes de comprar una mascota, ¿no? Que hay muchísimos animales en las protectoras, en estas asociaciones que hay colaborando con familias de acogida que tienen siempre un montón de animales esperando que alguien pues les dé un hogar definitivo. Y muchos precisamente, Marcos, pues de esas personas que a lo mejor en Navidades o por los cumpleaños, fechas señaladas, deciden comprar o regalar un perro, regalar un gato y después se arrepienten. O ven que es duro, que requieren todos los cuidados de los que estamos hablando. Por eso que la gente se lo piense bien y que acuda sobre todo a las protectoras que están así. Obviamente, si pensamos en regalar una mascota, siempre no tiene que ser el típico regalo sorpresa, tenemos que pensarlo bien y saber que esa persona va a ser responsable, va a haber alguien que se haga cargo de sus necesidades, porque al final tienen necesidades pues fisiológicas y tienen necesidades también a veces de salud y a lo mejor hay un imprevisto, tenemos que tener disponibilidad para todo esto, ¿no? Yo recuerdo, tuve uno de mis regalos, a mí fue un regalo porque además yo quería al perro, un samoyedo hace muchos años ya y por desgracia ya, bueno, pues nos abandonó porque tiene una vida la que tienen. Corta, para nosotros es... Sí, y pues evidentemente yo era pequeña, debía tener 12, 13 años y sabía lo que era sacarlo por la calle por las mañanas, a mediodía, a la noche, o sea, el sacrificio que suponía, pero porque al final es así, porque ellos necesitan salir, necesitan estar en la calle. Y son animales sociales, sobre todo los perros, entonces necesitan contacto con otros perros también, ¿no? Sí, desde luego. Marcos, muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades, otros 9 y los que vengan por delante. Sí, señor, gracias, Paula. A vosotros os decimos que estamos llegando al final y lo queremos hacer con una recomendación, porque esta noche, para los que decidáis que vais a salir, porque mañana es festivo, tenemos concierto a las 10:30 en la Sala RAS y podéis disfrutar de la gira Maquetón 2017, Maquetón Maelo Way, y con Cruzeiro, que van a presentar un tema que en Vigo va a dar mucho que hablar, Alfa Geme. Son unos fanáticos estos tipos, algunos extremadamente violentos,